Ya estamos listos con mi querido Beto Merlo y él, pues como le decía, nos tiene sus comentarios, sus análisis sobre cómo se está moviendo este asunto de los suspirantes, aspirantes, los que ya se pronunciaron, algunos con mucha antelación, algunos de manera permanente, ¿verdad? Como el que va a la cabeza, y pues, las encuestas salen un día y otro también. Yo me pregunto qué utilidad tiene esto para la sociedad, pero bueno, él tiene un análisis más profundo y por eso recurrimos a mi querido Beto. ¿Cómo estás, mi Beto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ahí te Jorge? Muy vemos. buen día. Con mucho gusto saludándolos como siempre a ti y a todo el auditorio. Gracias, mi Beto. Hay nuevas encuestas muy interesantes que están saliendo camino a lo que va a ser la sucesión del 18, mi Beto. Sí, bueno, pues cada vez se acerca más la madre de todas las elecciones que va a ser en 2018 y pues por supuesto ya vemos algunas casas encuestadoras, algunas páginas, incluso sitios en internet realizando algunos intentos de termómetro, por así decirlo, y digo intentos porque la verdad es que la realidad es tan volátil y el escenario político cambia tan rápido que no podemos considerar a una sola encuesta como una fiel radiografía estática, pero sí como una radiografía pues dinámica, más bien. Esas son las encuestas, habíamos dicho precisamente en la anterior entrevista, que pues son herramientas que con la metodología adecuada pueden darnos una muy buena aproximación de lo que ocurre en la realidad. Y bueno, pues precisamente en esta ocasión vamos a enfocarnos a la última que se tiene, que es la hecha por SDP Noticias, la cual pues se realizó del 15 al 22 de agosto a casi 15,000 personas. Mi Jorge, fueron 14,694 personas las que participaron en esta encuesta y son Bastante personas amplia, ¿no? mayores de 16 años y que tienen acceso precisamente a las redes sociales, específicamente Al pues Face. Facebook. Y bueno, ¿cómo están los números que nos ofrece SDP Noticias en esta encuesta virtual? Bueno, pues no hay mayor variación respecto a lo que hemos visto en anteriores encuestas. Por supuesto, sigue AMLO a la cabeza con una amplia ventaja del 49,9% de posicionamiento a nivel nacional. El segundo lugar lo ocupa Margarita Zavala, precisamente con el 35,9%. El tercer lugar, mi estimado Pedro Ferriz de Con, como candidato independiente, con el 27,8%. Ricardo Anaya con el 27,7%. Juan Ramón de la Fuente, que había sido una persona que pues también había alzado la mano, o por lo menos había mostrado cierto interés en participar como candidato independiente, está en quinto lugar con el 26,7%. Y bueno, ustedes pueden consultar mucho más brevemente en la página de CDP Noticias el top 10, que me parece que es muy interesante porque precisamente los cuatro presidenciales independientes, que son Ferriz de Con, Jorge Castañeda, Gerardo Fernández Noroña y el propio Bronco, Jaime Rodríguez, están en este top 10 de los mejores posicionados. Sí, ahora sí que en el clásico, si las elecciones fueran hoy, ¿no? Como se estila decir en otros lares, pues sin duda López Obrador se la llevaría de calle, pero por ahí comienzan a despuntar, aunque todavía vienen ahí rezagados, digamos, en la primera curva de la pista, hablando en términos de un derby, los candidatos independientes, despuntando ahí nuestro estimado Pedro y pues poniéndose a la cabeza, ¿no? Como lo ponen ya otras encuestas entre las candidaturas independientes que son pues la esperanza para iniciar, digamos, la transformación de este país, porque pues decíamos acá que tampoco hay que esperar que por la llegada de algún nuevo personaje pues se vayan a solucionar nuestros problemas de un día para otro, mi querido. ¿Tú qué utilidad Así le es. ves en lo personal a estas encuestas que empiezan a hacerse desde ahora y que se hacen pues prácticamente todos los días, mi querido Beto? ¿Hay en realidad alguna utilidad o más que nada estas son encuestas a modo que pues muchas veces hacen los mismos interesados para posicionarse precisamente, mi Beto? ¿Cómo ves? Mira, yo te comentaba hace un rato precisamente que las encuestas con la metodología
necesaria, pueden darnos una radiografía o una aproximación de lo que ocurre en realidad. Sin embargo, bueno, pues todas por supuesto tienen cierto margen de error, y esta en lo particular pues es una encuesta en la cual participaron personas a través de las redes sociales. Entonces digamos que ahí el margen de manipulación pues habría sido prácticamente mínimo, ¿no? Porque bueno, uno también debe tener una buena fe respecto a la participación de los ciudadanos en este tipo de ejercicios. Otra cosa, mi Jorge, que es relevante, me parece, de mencionar, es que ahora que ya vimos cómo está el posicionamiento de los personajes en lo individual, bueno, pues a nivel nacional también se puede hacer una radiografía respecto a cómo están los partidos políticos y las candidaturas independientes. Lo que esta encuesta en particular nos revela es que existe un triple empate entre tres partidos políticos en especial. Por supuesto, el PAN, PRI y Morena. Aquí me gustaría destacar que los independientes pues ya tienen prácticamente un 17.8% de la intención de voto, mientras que el resto de los partidos, que no son ni PRI, ni PAN, ni Morena, ni siquiera alcanzan el 5% de la intención de voto. Entonces, recordemos que decíamos en la entrevista pasada, mi Jorge, que pues a un año prácticamente, a tan solo un año de haber aparecido en las boletas electorales, los independientes ya le han dado la vuelta a 6 de 9 de los partidos políticos existentes. Pero también un dato muy curioso que nos ofrece CDP Noticias es la ubicación geográfica, por así decirlo, que nos permite identificar de cada partido y de las candidaturas independientes. Por ejemplo, aquí en CDP Noticias dividió o fragmentó al país en 5 zonas específicas. La primera es el noroeste, en donde el PRI tiene una predominante presencia con el 27.9% de intención del voto. En el noreste, pues que digamos se puede considerar la capital de las candidaturas independientes o la zona de mayor influencia de las candidaturas independientes por el Bronco, tiene un 32.2% de intención de voto allá los candidatos sin partido político. En la zona del Bajío predomina la presencia del PAN con un 27.8%, en la zona centro sigue manteniéndose el PRI todavía como la primera opción para la gente con un 26.8%, mientras que en el sur del país Morena tiene un arrasante 34.1%. Entonces podemos ver que cada candidato y cada partido político y cada independiente tiene un área de influencia diferenciada en todo el país. Es decir, si nosotros pudiéramos dividir políticamente al país en 5 regiones, pues existirían 5 diferentes presidentes de esas 5 repúblicas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, recordemos, Morena tiene una importante intención de voto en el sur, también lo tiene un poco en el centro, aunque en el centro predomina el PRI, el PAN en el Bajío, también un poco en el noreste, y bueno, las independientes son mucho más conocidas y tienen mucho más afinidad con las personas que viven en el noreste del país. Pues lo que sorprende todavía es este potencial que tiene el partido en el gobierno, ¿no, mi Beto? O sea, con tanta cosa que hemos visto hoy, no sé si escuchaste ya la resolución de la Universidad Panamericana, que no hay posibilidades, dice, de hacer cualquier procedimiento que es cosa juzgada, los escándalos de corrupción, la violencia, el declive económico, y me sorprende todavía este potencial que tiene el partido, claro, en muchas regiones, muchas de sus bastiones, pero en general pues sigue la pelea, mi Beto, ¿cómo ves eso? Sí, digamos que pues muerto, el PRI no está propiamente en la intención de voto de la gente. Cierto es que todavía no son momentos de definición de candidato, y a mí me parece que eso va a ser un momento muy importante porque puede definir en gran sentido la actitud de los electores frente a la persona que los partidos nos vayan a ofrecer en las boletas electorales. Es decir, por ejemplo, en el caso del PRI no sería lo mismo a que nos ofrecieran a Miguel Ángel Osorio Chong o Aurelio Nuño o a cualquier otro miembro del gabinete, e incluso a alguien que no fuera parte del gabinete presidencial. Entonces hay que esperar todavía un poquito, por eso decía que las radiografías de las estadísticas no podemos, digamos, atenderlas o tomarlas en cuenta como algo estático, sino más bien dinámico. Y bueno, aquí me están haciendo complot. Ay, te está haciendo, te están haciendo coros, mi querido. Los 8 perritos que tenemos y que son prácticamente para ellos, para que trabajo, pero bueno, si nos permites seguir un poquito con este análisis, me gustaría compartirte también, mi Jorge, no les gustó. personas
No les gustó que hablaras del posicionar. PRI, mi querido. A tus perros no les Tienen un gustó. saldo positivo, contrastando tanto la percepción positiva como la negativa. Son, en primer lugar, está Juan Ramón de la Fuente con un 21.9%, después viene el doctor José Narro con el 16.8%, luego viene AMLO con el 13.6%, Pedro Ferriz de Con nuevamente, que es uno de los que más estable se ha mantenido en ese rubro, con el 12.3%, y Gerardo Fernández Noroña, que también pues se ha destapado como aspirante independiente a la presidencia con un 8.1%. Estas son las personas que también en encuestas pasadas se han logrado mantener con un saldo positivo referente a la percepción que tiene la gente pues de ellos. No sé qué te parezca, mi Jorge. Sí, además digo, personajes como Pedro Ferriz, que tiene un amplio alcance en esta red social en la que precisamente se hace la encuesta, pues es muy significativo pues el lugar que se le otorga, no sorpresivo, digamos, además en continuo crecimiento, pero hay una, es amplia, hay que considerar también, te decía yo, mi Beto, que es bastante amplia el sondeo por el número de personas precisamente que alcanza esta red social. Y en cuanto al número de personajes, veo por ahí que es una lista bastante larga. Está Mancera, está la secretaria de Turismo, están ahí obviamente pues ya en lugares más rezagadones, pero como tú dices, lo que quiere decir que esto es, pues apenas estamos comenzando, mi querido Beto, ¿no? Sí, es un sondeo bastante amplio y me parece que también es importante poder dar seguimiento a las personas que a lo mejor en estos momentos no acaparan los reflectores, pero que pudieran ser también de repente un as bajo la manga de los partidos políticos, ¿no? Mientras nos quedamos con esto, mi Jorge, que hay dos constantes que se vienen repitiendo sistemáticamente en las encuestas rumbo a 2018, de las que son, pues precisamente AMLO a la cabeza. O sea, es innegable la ventaja amplia que él tiene sobre el resto de los aspirantes a presidentes de la República, y por supuesto el crecimiento de las candidaturas independientes. Los demás actores habíamos comentado, Jorge, que pues presentan ciertos altibajos, por lo cual pues a mí me parece todavía un poco dudoso este empate. A mí me parece que la ventaja de Morena y de AMLO es mucho más amplia de lo que se señala en la encuesta, pero bueno, recordemos que esto se realizó de manera digital, de manera virtual, a través de redes sociales, y muy seguramente las tendencias varían dependiendo de en qué espacio se realicen estas encuestas. Y bueno, pues nuevamente los independientes siguen superando a los partidos políticos, siguen creciendo, Morena sigue creciendo, el PRI, pues recordemos que está atravesando uno de sus peores momentos, sobre todo Enrique Peña Nieto, presidente de la República, tiene solamente un 20% de aceptación entre el total de la población, un nuevo mínimo histórico, y bueno, pues el PAN ha aprendido muy bien a vender estos gobiernos pantalla, que tratan de vender muy bien sus acciones con publicidad, mucha de ella engañosa, que tratan de posicionarse a través pues, de carretadas de dinero, en revistas, en espectaculares, en spots de radio y de televisión, pero bueno, pues al fin y al cabo las estadísticas mejor que no mienten. Algunos de los estados gobernados por el PAN están en el top 5 precisamente de los estados con mayor cantidad de personas en condiciones de pobreza. Entonces, bueno, pues hasta aquí sería el termómetro que tenemos en esta semana. Hay que estar muy pendientes de las encuestas que puedan venir posteriormente para seguir identificando qué factores son constantes y qué factores siguen siendo variables todavía. Sí, destacar, mi Beto, que precisamente pues ya la tendencia, la prevalencia de estas encuestas pues precisamente será a través de los medios digitales, digo, sin dejar de lado las encuestas telefónicas o las encuestas puerta a puerta, pero pues va a ser determinante este asunto de los sondeos digitales, que además pues también tienen, digo, no sé, no soy experto en el asunto, pero yo creo que tienen también su margencito de error un poco más amplio que el tete a tete, mi Beto, porque tú sabes que las redes sociales también se manejan un poco pues con este asunto del incógnito, entonces mucha gente posiblemente o tenga la libertad, eso ya nos lo dirán los expertos, o tenga la libertad de opinar precisamente con mayor margen de confianza mediante una red social, o también influyan ahí pues todos los que meten mano, los robots y todo eso, pues se va a meter mucho ahí
en esta jugada de las encuestas digitales, mi Beto. Muy interesante esta beta que se abre también ahora para esta elección del 18, ¿no te parece? Sí, totalmente. Y respecto a esto que comentas del margen de error, es cierto que cualquier encuesta lo posee, como habíamos comentado. En este caso es de un más menos 5%, me parece un muy buen porcentaje de margen de error. Y bueno, pues Sí, muy uno, real. te decía, apela a la buena fe, ¿no?, de los Claro. ciudadanos que participan en estas encuestas. Y es la importancia de no solamente quedarnos con una de ellas, sino más bien, como te decía, ir identificando la congruencia y las líneas continuas que permanecen en la realización de varias de las mismas. Por eso me pareció importante abordar esta encuesta, porque yo en lo personal, y bueno, ahí están los datos, sí me permiten percibir que existen esas líneas de continuidad y que los resultados, pues, me parece que pueden ser tomados como válidos. Desde luego que sí, mi Beto, muy dignos de tomarse en cuenta. Eso que ni qué, mi Beto. Pues vamos a estar pendientes contigo de cómo va moviéndose este asunto y pues en general de cómo va siendo la percepción de la gente hacia lo que podrían ser las candidaturas y sobre todo los resultados de la elección del 18. Muchísimas gracias, como siempre, mi Beto, un abrazote hasta allá, hasta Puebla, de parte de todo el equipo y del auditorio. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo a ti, al equipo también y por supuesto al amable auditorio que tiene la generosidad de escucharnos cada lunes. Gracias, mi Beto. Estamos en Hasta contacto. luego. Hasta luego, buen día. ¿Qué le parece, queridos amigos? Pues se va moviendo ya todo este ajedrez, todas las piezas para el 18, que pues todavía, aunque lejano, pues ya ahorita ya nos estamos acabando el 16 y en menos que se lo cuente ya vamos a estar metidos en la carrera electoral. A mí me parecen un poquito ociosos estos ejercicios a estas alturas, pero pues así se estila y así es, ¿no? Ahora sí que le digo, muchas de estas encuestas pues son, ¿por qué no decirlo? Son a modo, ¿no? Son hasta pagadas, no estoy diciendo que esta en específico, pero muchas de estas, y lo son, y al acercarse más los tiempos, pues van a surgir muchas más que quieran. Por eso dice Beto, y dice muy bien, la importancia de tomar los factores de las tendencias que se repitan en la mayoría de ellas, que son las que hay que otorgarles mayor legitimidad, aunque pues toda encuesta, como sabemos, pues es una instantánea del momento, por eso se dice mucho aquello de que si las elecciones fueran hoy, ¿no? Podría ser eso, mañana es otro rollo. Y ahí estaremos muy al pendientes con mi querido Beto Merlo. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Disyuntiva TV, queridos amigos. Muchas gracias.